Día, que Dios las bendiga. Gracias al Señor, hermanos amados, por todo lo que Él va preparando en medio nuestro y de poder estar juntos. Hay varios hermanos que algunos del día de anoche avisaron que no iban a llegar por familiares y vio cómo son estas cosas. También las entendemos, amén. Pero gracias a Dios que estamos, gracias al Señor que el Señor nos ha convocado, hermano, que le alabamos, le agradecemos y ahora todos juntos vamos a oír su palabra. Amén. Así de pie como estamos, le invito a que tome su Biblia. Vamos a ir a la carta de Romanos, capítulo 13, verso 11. Romanos, capítulo 13, verso 11. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a dar lectura a esta palabra todos juntos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: y esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando hemos creído. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de arma de luz. Señor, te damos gracias. Tomen sus asientos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos esta expresión que usa el apóstol Pablo, hermano, en este verso 11 que hemos tomado, y dice: y esto conociendo el tiempo. Amén. Conociendo el tiempo, que ya es la hora de levantarnos. Si nosotros prestamos atención y vemos cómo Dios nos viene hablando, hermano, por la necesidad que tenemos que prontamente empecemos a poner por obra todas aquellas cosas que nos va enseñando y nos va transmitiendo. ¿Por qué? Porque es un tiempo acelerado, es un tiempo final. Y esto parece que se ha hecho hasta una costumbre de que se reitere, hermanos amados, desde los púlpitos en estos tiempos finales. Pero nosotros miramos que habla, hermano, de un sueño. Y si comparamos una persona cuando está dormida físicamente, vemos que está inconsciente. A mucha gente se le ha robado, le han sucedido cosas, hermano, aún estando durmiendo en sus hogares, le han sorprendido de muchas maneras. Cuando esto lo llevamos nosotros al plano espiritual, nos vamos a encontrar que la iglesia no tiene por qué estar dormida, porque Él nos ha iluminado, hermano, en cuanto al entendimiento y nos ha dado el poder estar despierto. Dice: velá en todo tiempo. Y siempre explicamos que esa palabra velar significa estar despierto. O sea que lo que tiene que hacer la iglesia en estos días es estar despierta. ¿Cómo alguien puede estar despierta? Porque no duerme las 24 horas, no se refiere a eso. Habla, hermanos, de estar despierto en cuanto a lo que me hablan, a lo que me enseñan, a lo que me transmiten, a todo aquello que me va a ser beneficioso, porque entiendo que el tiempo es malo, que su venida está pronta y de que el Señor me ha llamado en este preciso momento para que yo me prepare. Entonces es un tiempo de estar, hermanos, en suma reverencia en cuanto a la relación que Él quiere, hermano, cada día nos invita por medio del conocimiento a que todos nosotros tengamos con Él. Y hay gente que a pesar del conocimiento y de la sabiduría y de todo lo que Dios le imparte por medio de la palabra para que tenga una vida íntegra, hermanos, están asumidos en un sueño. Y Él dice: despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Cuando dice levántate de entre los muertos, no significa que nosotros estamos muertos, porque tenemos la vida de Cristo. Amén. Pero sí, hermanos, a no tener esa relación que el Señor quiere que tengamos, estamos, hermanos amados, metidos en el mundo. Estamos con aquella gente tal vez más tiempo que con los mismos hermanos, y esa gente tienen vida física pero están muertos espirituales. Y dice: levántate entre los muertos, no te mezcles con ese tipo de gente.
¿Para qué? Dice, para que seas alumbrado por Cristo. Cuando uno se empieza a separar de todas aquellas cosas que no son beneficiosas para su vida espiritual y empieza, hermanos amados, a entender que hay una vida que es santa, que es bendita y que es la que nosotros tenemos que hacer que germine, que crezca y que produzca, hermanos, es ahí donde el Señor empieza a obrar. Es ahí donde se lo permitimos. Siempre hablamos que el mayor obstáculo que el cristiano tiene es el yo, es su pensamiento, sus argumentos, su razonamiento, su manera de mirar las cosas. Y en eso a lo largo de estos años hemos visto mucha gente tropezar. Por eso dice el que se cree saber algo, no sabe nada como debe saberlo. El que se cree no es lo que yo considero ni lo que nosotros podemos considerar, es lo que él dice. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que se debe tener. ¿Entiende? No pensar que soy más que alguien. No, estoy en sus manos, a Él lo necesito. Y si mi vida ha tenido alguna bendición o alguna prosperidad espiritual, es porque lo involucre a Él en mi vida. Es porque Él me ayuda, es porque Él me sostiene, es porque Él me levanta, es porque de Él y por Él y para Él es todo lo que me rodea. Ahí cambia la visión, hermano, del cristiano. Ahí cambia verdaderamente esa humillación. Por eso vio que Pedro dice, el que se humilla, él le ensalza. Y no es andar en el piso tirado, haciéndose el pobrecito. Está hablando acá adentro, en el corazón. Tener una vida íntegra para él, hermanos amados, es lo que hace que el cristiano esté despierto. Es lo que hace que cuando vienen las acechanzas del diablo, enfoca quién es su enemigo. Siempre enseñamos, la lucha no es contra carne ni sangre, no es que matarnos entre nosotros, ni pelearnos, ni ponernos de acuerdo con tal o cual persona. Es ir a la palabra. Esto es la obediencia a esta palabra. Y siempre enseñamos y enfocamos, hermanos amados, que Él es el que nos sostiene. Y habiendo pasado el día malo, quiere decir que de toda cosa que nos pueda suceder, nosotros podemos extraer una enseñanza. ¿Cuántos lo creen? Ahora, miramos que acá dice... Y esto conociendo el tiempo. Hoy la iglesia, si nos ponemos a analizar, hermano, la iglesia no está conociendo el tiempo. Y decimos, pero ¿cómo? Si yo veo lo que está pasando. Cuando habla de conocer, habla de tomar conciencia de todas aquellas cosas que están sucediendo y que nosotros, por entender, hermano, toda esa necesidad que se manifiesta en el sistema del mundo, que nos preparemos. Ahora decimos, ¿por qué decimos que no todos la conocen? Porque no todos tienen ese interés de prepararse. El que conoce se prepara. El que conoce dice, yo, el Señor me llamó, me lavó, me limpió, metió su Espíritu Santo, me dio la fe. Y como dijo Pablo, soy deudor a griego y no griego. ¿Entiendes? Siente una responsabilidad por los demás. Pero hoy la iglesia, al estar asumida en un sueño, muchos están todavía internamente peleando con ellos, con su carácter, con sus argumentos, como siempre enseñamos, con esas cosas que ya las tendríamos que desechar y entender, hermano, que Él nos dice la noche está avanzada, se acerca el día. ¿Y cuál es el consejo que le da Pablo? Estamos leyendo el verso 12, hermano, que desechemos las obras de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Desechemos, salgan de ahí, no se metan ahí, no se queden ahí, porque cuando después le pasan situaciones donde no saben qué hacer, cómo actuar. Por eso que Dios nos va llevando y en momentos se nos plante firme y empieza a exigir cosas de nosotros y al no entenderlo, hermano, después quedamos mal parados, nos ponemos mal, nos enojamos y siempre nadie le va a echar la culpa a Dios. Eso Dios no va a venir alguien y decir, no, pero vos tenés la culpa. No, siempre le echan la culpa a este o a este u otro. Pero Él comenzó la buena obra, Él es el que nos llamó. A nosotros no nos llamó ningún pastor, nos llamó Dios. Entonces tenemos que entender, hermano, que la mirada tiene que estar puesta en Él y que la confianza tiene que estar puesta en Él. Pero si yo estoy dormido espiritualmente, claro, veo las cosas como que me afectan y siempre voy a buscar un culpable. Pero tenemos que entender que si la Biblia nos dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, entonces decir, yo de acá voy a sacar una enseñanza, yo de acá no voy a quedar de la misma manera que estaba. Y es ahí que nosotros vamos a su presencia y le pedimos a Dios, le rogamos, le imploramos que Él no nos deje hacer, ni decir, ni actuar conforme a lo que nosotros pensamos precisamente en ese momento, sino dejemos, hermanos amados, que Él nos vaya llevando. Y Él dice que no es un Dios de confusión. ¿Cuántos saben eso?
Él no es un Dios de confusión. Él, hermano, lo que más quiere es aclararnos. Pero hay un periodo, hermano, como le pasó a Israel, no entendió el tiempo de la visitación. O sea, no entendió el tiempo en el cual el Señor le estaba visitando, Jesucristo en persona, dentro del templo, para poder ayudarlo. Y dice, los quise juntar como la gallina junta a los polluelos. Y después se paró a la puerta de Jerusalén y le dijo, no entendieron. Hay gente que hoy no está entendiendo el trato de Dios. Hay gente que no está entendiendo, hermanos amados, lo que es la obra del Espíritu Santo. Pero le hemos hablado por tiempo y hemos hablado de que Dios empezó a ordenar. Y después, cuando pasan las cosas, no se interpretan. Y no podemos empezar a dar detalles por esto, por esto, por esto. No, porque de esa manera nosotros no haríamos un bien a nadie. Lo que queremos entender que tenemos que despertarnos para que cuando mañana nos pase algo estemos bien despiertos y sepamos, hermanos, dónde focalizar la situación y quién es nuestro enemigo. Y es ahí donde usted va a tener la luz y la visión de las cosas. Es ahí donde usted aprende a poner al Señor primero. Vio que Pablo que dijo, yo lo sufro todo, pero por amor a los escogidos. Ahí se muestra gente que ama realmente, no que dicen amar, que aman. ¿El amor qué es? Sufrido. Amén. De esa parte no mucho se menciona. Hablamos benigno y cuántas cosas que son preciosas, pero también dice que es sufrido. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con eso? Que cuando pasa algo, hermanos, por amor, Él dijo yo lo soporto. Por amor, hermano, nosotros a través del sufrimiento nos perfeccionamos. Siempre enseñamos que es el método que Dios tomó para que usted y yo aprendiéramos las cosas. Pero ahora nos dice algo, la noche está avanzada. Miren que el tiempo es corto. Vio que en Efesios dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos, hermano, créalo. Usted por ahí no es tan consciente de ver que los días son malos porque está en la iglesia, porque el Señor le guarda, porque el Señor le bendice con el alimento, con la salud y con todas aquellas cosas diarias. Entonces, ¿qué pasa? Muchos no toman conciencia de ver, hermano, cómo está este mundo. Y siempre hablamos que el servicio es a favor de los demás, no es para ser visto, es para ayudar, es para sostener, es para que nosotros verdaderamente nos despertemos. Espiritualmente lo podemos hacer, sí, porque tenemos la visión del Señor por medio del Espíritu Santo. Hay mucha necesidad, hermano, y acá Pablo conociendo. Hoy la iglesia no está conociendo el tiempo. ¿Cómo que me tienen que insistir tanto para algo que es bueno y que me va a beneficiar y me va a dar un crecimiento y voy a poder ser útil en sus manos? ¿Cómo que me tienen que rogar tanto? Y después si Dios tiene un trato conmigo me enojo y me pongo mal. Es más fácil eso. Pero y todo lo que se te vino enseñando, ¿por qué nos distraemos de ahí y decimos el Espíritu Santo me habló? El Espíritu Santo me dijo esto y aquello. Una cosa es hablar y otra cosa cuando las situaciones están. Siempre enseñamos, la fe es aquello que nos vemos y lo creemos y se hace una realidad. Pero si viene ahora mismo y nos pica un mosquito, lo sentimos. O sea, en esta naturaleza se siente todo. No hay que esperar mucho. A usted lo golpean y no es que sea mañana siento el dolor. Lo siente en el momento. ¿A qué voy? A que si nosotros tomamos conciencia, hermanos, pero estamos en esta caja de barro, sí, pero tenemos un tesoro. Es su vida. ¿Y cómo puede salir a relucir? ¿Cómo puede darse a conocer, hermano, esta vida a la cual nosotros sabemos que Cristo pagó el precio si todavía yo no tengo experiencia? Estoy asumido en un sueño. Yo voy, vengo a la iglesia, hago algunas cosas. ¿Y la perfección? Y el crecimiento y la ayuda, el llevar la palabra al perdido, no tiene que ser una tarea de la iglesia simplemente y yo cuando tengo que ir voy. Estamos hablando de una relación personal. Nosotros estar despiertos, atentos, hermanos, siempre con esa disposición de ir más allá. La hora está avanzada y el tiempo se está acabando para que la gente se prepare. Acuérdese que en la gran cosecha va a venir mucha gente y Dios rápidamente va a levantar muchos ministros de entre esa multitud para que sirvan. Ahora, cuando habla de la cosecha final, ya no hay tiempo para preparación. ¿Entiende? Esfuérzalos a entrar, hay lugar en mi casa. Esa gente se va a ir con la salvación, pero no con la perfección. Entonces decimos, son llamados para salvación. Ahora a nosotros, ¿por qué hace tanto tiempo que el Señor viene hablando y nos viene enseñando y nos viene instruyendo? Porque fuimos escogidos a participar, hermano, en esta obra postrera. Pero no como nosotros querramos, no como nosotros consideremos las cosas, sino como Él. El mayor problema siempre es el carácter, ¿vio?
Esto me gusta, esto no me gusta, y esto pongo la cara larga y aquello y hablo y tal. Pero cuando decimos nosotros, el Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Les pongo esto como un ejemplo. Decimos qué sencillo que es. Yo quiero aprender humildad, quiero aprender mansedumbre, tengo que mirar cómo fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en el escenario de este mundo. Ahora yo lo escucho, me lo hablan, lo leo y digo, qué hermoso, qué humilde que era nuestro Señor, qué humilde, qué mansedumbre, cómo le hacían de todo y Él, hermano, sabía con el propósito que había venido. Todo hasta ahí muy lindo, pero después cuando me hacen algo, ¿cómo sé yo que puedo practicar esa humildad, esa mansedumbre y que tengo la capacidad dentro si no me pasa algo? Ahora cuando me pasa, en vez de tomar y aferrarme a todo esto que parece que yo lo entiendo tan claro porque me lo hablan todos los días, ahí vemos que no es tan así. Usted tiene que entender que el crecimiento lo da Dios y todas las cosas que Él pasa son cosas internas que Dios las permite y ahí ya no podemos buscar culpable. El que se manifieste en las obras de la carne, estoy hablando individualmente en cada uno, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Si es una manifestación de algo que está acá adentro, ¿qué vamos a decir? ¿Tuvo la culpa al pastor? ¿Tuvo la culpa al hermano? ¿Tuvo porque me hicieron? ¿Porque vi? Y todas aquellas cosas que siempre se argumentan. ¿O decimos, no, Dios me está enseñando, el Espíritu Santo me está hablando, esto Él lo está permitiendo y yo de acá tengo que sacar una enseñanza? Quiero tener un modelo que me represente como un ejemplo. El Señor dijo, aprended de mí. ¿Cuántos dicen amén? Aprended de mí, mírame a mí, no mires a nadie. Puesto los ojos en quién, en el pastor, no. En el autor y el consumador de la fe. En el autor y el consumador de la fe. Nosotros sabemos que es Cristo. Amén. Ahora nosotros miramos y decimos, si el Señor está en el asunto, ¿por qué no entenderlo? ¿Por qué no ser dócil a ese llevar? Ahora vemos, conociendo, Pablo conocía el tiempo y ya en aquella época se lo advertía a los hermanos en Roma, después de haberle enseñado la justificación por la fe, de enseñarle las dos naturalezas, de enseñarle que él había tenido la revelación de Jesucristo, que se sentía un deudor. Después le dice, conociendo, no era alguien que solamente hablaba de los púlpitos o a donde se lo mandaba, sino que él verdaderamente lo conocía, por eso de la manera que se movía, de la manera que se conducía y los resultados que dejaba cuando él iba por diferentes lugares a llevar su santa y bendita palabra. Entonces lo que nosotros tenemos que entender que es un tiempo de levantarnos, porque la venida del Señor se acerca y dice que está más cerca nuestra salvación que cuando hemos creído, más cerca. Y la salvación, hermanos amados, ya la tenemos, pero cuando acá habla de salvación está hablando de su venida, de tener el cuerpo de gloria y estar en las moradas eternas. ¿Cuántos dicen amén? Usted acuérdese, del primer día que aceptó al Señor hasta acá, ¿cuánto tiempo pasó? Algunos tenemos unos años en esto y podemos decir, ahora está más cerca. Yo hace más de 30 y tantos de años y digo, bueno, pero desde aquel entonces ahora hasta acá, hermanos, pasó un montón de tiempo, estoy más cerca de alcanzarlo. Y usted lo puede llevar eso a su vida y decir, yo estoy más cerquita de alcanzarlo porque tengo más tiempo o tengo una edad avanzada. ¿Cuánto tiempo más yo estaré acá? ¿Entiende? Pero decimos, eso es hermoso, sí, está cerquita, pero es más hermoso entender, hermanos, que es un tiempo de despertarnos en cuanto a perfección, en cuanto a levantarnos, porque la iglesia hoy no quiere ser perfeccionada. Han caído en algo de ir, venir, estar, y ya le digo, no es que no se hace nada, ¿eh? No, sí, se hacen cosas, pero se podría hacer mucho más. Esa sería la pregunta para nosotros. Por amor a Él, yo hago algo de esa rutina que se forma en mi vida de ir, venir, estar y hacer algunas cosas porque entiendo que la noche está avanzada y ese día se acerca. Desechemos las obras de las tinieblas, salgamos de todas aquellas cosas que no son edificativas, de todos aquellos pensamientos que lo único que yo causo es problema, manifiesto siempre lo mismo. Vio esos hermanos que usted los ve y ya sabe de la manera que son y cómo se van a poner, y a algunos no se le dice nada. ¿Pero por qué? Porque ya sabe hasta cómo van a responder y siempre se ponen mal. Nunca hay un reconocimiento, así, amén, esto es así, Señor, ayúdame, acá estoy. ¿Entiende? Ahora miramos por qué Pablo le advertía esto a los hermanos, desechando. O sea que cuando alguien desecha significa que saca todas aquellas obras de las tinieblas, hermano, y es ahí donde le dice que se tenían que vestir como armas de luz.
arma. Nosotros vemos que el Señor en las bienaventuranzas, ya en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 al capítulo 7 de la carta de Mateo, vemos que le enseñó, y entre esas cosas que le enseñó a la multitud, le dijo que ellos eran la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Él le dijo, ustedes son la luz del mundo. Y acá Pablo, que tuvo la revelación, dice, vístanse de armas de luz. No solamente que iluminen, ustedes pueden vestirse como un arma poderosa que ilumine, que a donde vayan reflejen la vida de Cristo, que a donde vaya ustedes con su vida puedan ser el resplandor para que la gente, al hablarle de la palabra, al hablarle de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, les muestren, hermano, en las tinieblas morales que ellos encuentran. Vistámonos como esas armas poderosas. En otras palabras, seamos instrumentos útiles en las manos del Señor para servirle, para poder hacer la obra, para ser verdaderamente útil en sus manos. Alguien cuando es útil, hermano, no le dice esto sí y esto no al Señor. Amén, a todo. Aunque hay cosas difíciles de pasar, hay cosas que son difíciles de sostener, pero hermanos, con Él todo es posible. Porque no nos exige conforme a su naturaleza, a la mía, o a nuestra capacidad, o a nuestro intelecto humano. Él nos elige, nos ha elegido y nos exige por causa de lo que Él ha metido adentro. ¿Cuántos lo creen? Mire, le quiero leer otro versículo, está en Corintios. Primera de Corintios 7:29. Pablo, hablando de esto que estábamos mencionando, le dice en el verso 29 de este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, que resta, pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Escuche bien. Por esto digo, hermanos, que el tiempo que resta es corto. No es solamente que se lo digo a los hermanos en Roma, sino tiene la misma expresión con estos hermanos allí en Corinto. Tenía la misma expresión. Miren que el tiempo que resta es corto. Es corto, tomen conciencia que no tienen tanto tiempo. No es porque si son jóvenes, yo tengo muchos años para perfeccionarme. No, usted se tiene que dejar perfeccionar su carácter, su manera de ser. Porque Dios le dice, mirá que el tiempo que resta es corto. ¿Y qué le sigue diciendo? El que tiene esposa como si no la tuviese. Acá decimos, pero ¿cómo? Si hay un matrimonio que Él constituyó y hemos enseñado del matrimonio, ¿qué está contradiciéndose la palabra? Jamás se va a contradecir. Está hablando que por la necesidad, que por entender que los hermanos tienen que prepararse, por tener la luz y la visión que los tiempos son cortos. Hermanos amados, dice que el que tiene esposa como si no la tuviese. ¿A qué se refiere? Ponerlo a Dios primero. Hacé la obra, anda todo aquello que se te ha encomendado, haz el trabajo pero por amor, entendé que ese sentimiento es algo humano y vos decís, Él lo constituyó, está mal que esté con mi familia, con mi esposa y que disfrute todas aquellas cosas que tienen que ver con el vínculo en un matrimonio. No se refiere a que esté mal, se está, hermano, refiriendo acá precisamente, ponelo a Él primero. Mirá que el tiempo está corto y la gente se está perdiendo y no tenés mucho tiempo para perfeccionarte y para dar fruto. No sea que en el tribunal de Cristo te tengas que presentar con las manos vacías. Y te lo hemos advertido por tantos años. Pero tu carácter, tu manera de mirar las cosas, tu sentimiento te ha arrastrado a poner cosas, prioridades que no tienen nada que ver con lo que es la vida de Cristo. El que tiene esposo, como si no lo tuviese. ¿Se entiende? Amén. No estamos desechando a nuestras esposas, no. Estamos hablando que si hay que escoger, Él está primero. ¿Entiendes? Hay muchos hoy el Día de la Madre, están con la madre, con la esposa, No, estamos sirviendo a Dios. Eso tiene prioridad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tiene valor delante del Señor. ¿Y qué nos dice, hermano? Porque el tiempo que resta es corto. Pues los que tienen esposa como si no la tuviesen. Ahora el verso 30, fíjese lo que dice. Los que lloran como si no llorasen. Usted puede llorar de alegría
¿Cuántas veces hemos derramado lágrimas en su presencia, nos hemos abrazado y hemos llorado, hemos sentido la bendición de Dios o por milagros que Dios ha hecho? ¿Cuánta gente, hermano, que nos ha permitido el Señor ir a verlos, hablarle? La otra vez me tocó ir a hablarle a un varón y le empecé a hablar del Señor, hermano, y no sabe la experiencia que Dios me dio. Podía percibirle el vacío que había en su alma. Y le empecé a hablar, cuánto tiempo te hemos hablado y siempre estamos orando por vos, te llegó el tiempo, tenés que tener una comunión con Dios por esto, por aquello. Y bueno, le empecé a hablar ahí algunas cosas y después le empecé a orar. ¿Sabe? Cuando lo empecé a orar, miren, me empecé a llorar, sentí un quebranto dentro mío y que le estaba orando también lloraba, y los hijos, la esposa, todos llorando. Y ahí el Espíritu Santo me hacía entender, llorá con los que lloran. Hermanos, eso no se inventa, eso no es algo que se produce porque alguien, bueno, lo dice la Biblia, es tener esas experiencias de sentir el dolor de alguien y como que se lo transmite y orar, Señor, ayúdalo y ayúdalo con ese clamor que parece que se le va a desarmar todo por dentro. Ver la necesidad, podemos percibir, así está la gente, así está. Y a nosotros nos dice llorá con los que lloran, pero ahora es tan corto el tiempo, hermano, que si tenés un momento de alegría lo podés pasar, sí, pero fíjate que si llorás es como si no lo hicieras. Hay algo que te estás lamentando y bueno, te dolió en el momento, fue algo que por ahí no lo entendiste, lo has hecho mal o sos culpable o no lo sos, no importa. Eso te ha traído lágrimas, pero listo, fue en un momento, ya está, hay que seguir adelante, el tiempo es corto. Aleluya. Entender, hermanos amados, que el tiempo es corto. No hay tanto tiempo, hermanos, para detenernos a llorisquear tampoco. No, fíjese usted cómo se relaciona, hermanos, para que nosotros tomemos conciencia de que el que se alegra, como si no se alegrase. Ahora está mal que pasemos momentos de gozo y de alegría. ¿Cuántos cultos tuvimos acá en este lugar? Todos abrazados, llorando, parecía que no nos queríamos ir. Pero pasa. Amén. Después hay una realidad, después hay que ir por la perfección, por el crecimiento. Y usted dice, ¿pero qué, pastor, esos momentos son malos? No, ¿qué van a ser malos? Si es ahí donde recibimos la fortaleza. Yo les he enseñado que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos recuerdan? Esos momentos de alegría, después eso es lo que nos sostiene para pasar los días fuleros que no quisiéramos pasarlo. Pero Dios, por eso siempre enseñamos, disfrutemos del culto, disfrutemos lo que es cantarle a nuestro amado, lo que es poder estar con un hermano, estrecharnos un abrazo, sentir el dolor que puede sentir nuestro hermano, estar unido, ir a un hogar, apoyar en oración, no sé, en una ayuda, en un socorro, cuando sea el tiempo, hermano, debido, que Dios nos guíe para poder ayudar a otros también. Pero lo hacemos en un determinado momento, pero sigamos adelante. No hay tiempo, el tiempo es corto. Entonces tenemos que entender, vamos a pasar momentos de alegría, sí. Pero hermanos, no nos quedemos con eso. Después que dice, el que compra como si no poseyese. Como diciendo, te compraste un auto, un 0 kilómetros, no sé, en una casa, pero hacé de cuenta como si no la tuvieses porque el tiempo es corto. Las almas se están perdiendo. Hay una obra que hacer. Hay gente que si no se muere con la salvación va a un lugar donde no sale nunca más. La Biblia dice, van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Usted, si tomamos conciencia y si nos despertamos de este sueño y entendemos que la noche está avanzada, ¿cómo vamos a pensar de que hay gente que puede caer en un lugar de tormento cuando a nosotros se nos dio ese Espíritu Santo para poder hablarle y nos dio el ministerio para reconciliar al hombre con Dios? Despertémonos de este sueño, iglesia. Despertémonos porque la hora está avanzada. Ahora entiende por qué el apóstol Pablo enseñaba esto. Y le dice, aunque los que lloren, aunque algo te haga mal y te haga sufrir, limpiate las lágrimas y seguí adelante porque el tiempo es corto. Hermanos, ahí es ahí donde usted se perfecciona, donde yo me perfecciono, en el sufrimiento, en el dolor. En el momento no es de gozo, dice su palabra, pero después dice, deja fruto apacibles. Deja fruto, crea esto. Y nosotros que tenemos una visión de Dios por los dones que Dios nos ha dado, por su inmensa misericordia, esa es la visión, mirar el futuro, no lo que se ve hoy. No, eso a mí no me interesa. Hoy causa dolor, pero yo veo el resultado que va a dejar. Eso forma gente de fe, eso forma gente de valor delante de su presencia.
El verso 31 dice del capítulo 7, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Ven, si usted tiene bienes de este mundo y usted dice, pero ¿qué está mal que vaya a descansar? O si tengo un buen vehículo o una casa cómoda o me invitan a un lugar. No, siempre se ha hecho. Eso no estábamos hablando, hermanos, que estemos los 24 horas arrodillados dentro de la iglesia. Pero que dice, hermano, como si no lo disfrutase. ¿Por qué? Porque acá Pablo dice la apariencia. Claro, porque la apariencia y el brillo y la comodidad, usted fíjese que la gente que tiene mucho dinero, cómo se mueve en aviones, en cosas, están en todos lugares lindos, caros y pagan capaz que para dormir una noche en un hotel, no sé, cantidad de plata. Y ellos disfrutan, pero según la Escritura, la apariencia de este mundo, el brillo de este mundo, dice el apóstol Juan. El deseo, el brillo, todo esto pasa. ¿Y quiénes son los que permanecen para siempre? Los que hacen la voluntad de Dios. O sea que somos nosotros, hermanos. Usted que está ahí sentado tiene este llamado para hacer la voluntad de Dios. Porque todo lo que es del mundo, vemos que acá Pablo lo recalca y dice, pasa. No se enganchen en eso, no se cuelguen en eso. No crean que de ahí va a salir algo bueno. Por eso dice, despiértate tú que duerme. Despiértate. Por eso traemos esta reflexión en este día. Es un tiempo de despertarnos, hermano. Y no hablamos de que están haciendo cosas malas. No, jamás. Estamos hablando de que se puede ir por más, que se puede alcanzar una perfección. Salgamos de ese pensamiento que siempre miramos las cosas de la misma manera. ¿Y cuál es el objetivo, hermano, que no se está entendiendo hoy para que hablemos de perfección? Por eso siempre cuando pasa algo, la persona que no crece siempre mira todo humanamente y busca culpable. Usted fíjese que es la típica. Es la típica, esto yo lo vi, hermano, más de 30 y tantos de años en diferentes lugares, es la típica. Ahora el que crece, no, Señor, algo me quiere enseñar. Estoy delante de tu presencia en el nombre de Jesús, tú sostienes mi vida. Tú sabes cómo es esto, cómo es aquello. Entonces dice el justo, habita confiado. A mí no va a venir nadie a acusarme porque él sabe cómo yo me conduzco. ¿Me entiende? Y usted tiene que tener esa conciencia, decir esto así, o pasó algo, póngale alguna situación, vaya a la presencia de aquel que es nuestro abogado. Amén. Entonces nosotros vemos que si lo tenemos él de nuestro lado, él dice, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Nadie. Pero nosotros entendamos, hermano, que la apariencia de todo lo que parece correcto con esta naturaleza nos dice que desechemos las obras de las tinieblas. Amén. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos esta arma de luz. Yo soy un arma de luz en las manos del Señor. Amén. Ahora la pregunta, a veces hay que encenderla. La luz, ¿vio cuando usted entra a un lugar está todo oscuro y prende la luz y ahí se ve claramente todo? Bueno, nosotros a través del conocimiento que Dios nos ha dado, hermano, es para eso. Vamos a lugares donde la gente está así, cegada totalmente. Y cuando usted le empieza a abrir la palabra y ve cómo se derraman lágrimas, esto era así, esto, a mí nunca me dijeron eso. Yo esa palabra la escuché muchas veces. A mí nunca me explicaron que esto era así. Gente que tiene conceptos equivocados de lo que es la obra de Dios, de lo que es la perfección, de lo que es el trabajo, hermano. Por eso a nosotros nos dice, despiértense. A nosotros no estamos en las tinieblas. A nosotros nos tiene que despertar porque tenemos la luz del Señor adentro nuestro. Hermano, ¿y cómo alguien puede estar apocado, inconsciente de la necesidad? Ya les digo, porque se está dejando arrastrar en su pensamiento y en su razonamiento. Hemos enseñado que la Biblia dice derribando. Y cuando él dice derribando, lo tenemos que derribar nosotros. ¿Qué es lo que hay que derribar? Los argumentos, aquello que dice sí, pero esto, sí, pero aquello, sí, pero me parece, sí, pero no tiene razón, sí, todas aquellas cosas. Esos son los argumentos, lo que contradice lo que se habla. La palabra de Dios, hermano, no es ni para contradecirla, no es ni para poner un pero a lo que oigo, sino entender, hermano, que es Dios que me llamó y que todo lo que Él dice está bien. Si no lo entiendo, lo pregunto. Por eso siempre nos ofrecemos. Venga, hablemos. Si usted algo no lo entiende, sentémonos, abramos la Biblia y se le va a aclarar las cosas. Pero a algunos no les gusta que se le aclare nada porque no quieren salir de su razonamiento o de su pensamiento. Ahora decimos, ¿quién se perjudica? El que queda ahí dando vuelta y después vemos que va a escuchar, despiértate.
Levántate de entre los muertos, salí de todo eso, porque vos mismo te metiste ahí por tu razonamiento. Yo lo que más quiero es ayudarte y que sigas adelante. Por eso enfocamos al crecimiento, porque mientras más hermanos crecido haya entre nosotros, más útiles van a ser en la obra, más útiles van a poder ayudar. Se le va a decir hacer esto y no están preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? No preguntes nada, sé lo que te dicen. Si lo que te estamos diciendo es algo que te va a beneficiar, no te vamos a enseñar jamás algo que sea para tu perdición. ¿Me entiendes? Entonces ahí donde nosotros entendemos, hermano, que la apariencia de todo lo que tiene que ver con el mundo, la Biblia dice claramente, pasa. Pasa. Y a nosotros nos dice, y ustedes vístanse de armas de luz. Hermano, hoy la gente, nosotros sabemos cómo está. El otro día estaba escuchando en el noticiero que en 13 horas mataron 3 personas. ¿Entiendes? Y así, en cuestión de horas, 3 personas que se hizo público, vaya a saber cuántas más habrán muerto en diferentes lugares. ¿Ves? La vida no tiene valor para nadie. Y después dicen, sí, pero y por esto, y ustedes lo escuchan hablar y hablan y deja la cabeza así, y se echan la culpa el uno al otro, y ya el diablo, hermano, está ahí sentado y se les ríe a todos, y él los tiene y los maneja como él quiere. Pero ¿qué pasa cuando ve un arma de luz ahí, hermanos amados, y se planta firme? ¿Ve? Porque nosotros no somos noticia. A nosotros no nos dejan salir en lugares donde ven miles o millones de personas en un programa para que le podamos ir a hablar de Cristo. Dice, al mundo los escucha a ellos. A nosotros nos escuchan los que son de Dios. Amén. No nos quieren escuchar. A ellos no les sirve, hermano, que pongan un programa evangélico que de gente de Dios, que hable de Dios las 24 horas y que oren por los enfermos y que, no sé, que se pase sana doctrina, alabanza. ¿Cuántas cosas se podría armar? Vio que esas cosas ellos no lo van a permitir. Nosotros no somos noticia para ellos. ¿Entiendes? Por eso nosotros vemos que el Señor no vino a hacer política, Él vino a sacar a la gente del sistema del mundo. Los vino a arrastrar, hermanos, para que pasen para este lado. ¿Entienden? No, porque uno dice, sí, vio como eso que se quieren meter en política, porque si yo haría esto. Usted lo escucha, a veces tienen pensamientos tan buenos, tan precisos. Dios vino a sacar a la gente del sistema del mundo y meterlo al reino de su amado Hijo. Ese es el llamado. ¿Y quiénes pueden hacer eso? Los que se vistan de arma de luz. Los que estén verdaderamente preparados y entiendan y le digan amén al Señor. Y que se quieran despertar. Y como dice, hermano, el tiempo ya es corto. Si tomamos conciencia de ahí, nuestro hermano andar puede cambiar repentinamente. Nuestro producir para Dios puede ser aún más abundante. Si hoy estoy haciendo algo, mañana lo puedo hacer más. ¿Por qué? Porque Él me capacita, porque tomo conciencia de la necesidad que este mundo tiene. Hermano, para eso usted fue llamado. Por eso escucha la palabra del Señor. Por eso dice el Señor, el que tiene oído, oiga. Por eso dice el Señor que nadie va a poder decir delante del ángel que fue ignorancia. Jamás ninguno va a poder decir que haya escuchado la palabra de Dios que no hace tal o cual cosa por ignorancia. ¿Entiendes? Porque quieren hacer prevalecer su postura. ¿Entiendes? Y acá no tiene nada que ver el carácter de papá, de mamá, del tío y de la abuela. Esto es algo personal, es usted y Dios. Si usted quiere, hoy mismo puede comenzar a hacer, hermanos amados, primeramente despertarse con seriedad, tomar la palabra, obedecerla y que en un futuro muy pronto, hermanos, lo vean como una armadura de luz y que pueda impartir luz, conocimiento, sabiduría de Dios. Porque Él dijo, te bendeciré y serás de bendición. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que para eso fuimos llamados. Por eso, hermano, en la enseñanza parece muy claro, muy hermoso, muy preciso, pero también hay un compromiso a la cual Dios va llevando a aquellos que oyen. No es para acumular conocimiento la palabra, es para tomar, hermano, responsabilidades. Cuando uno transmite lo que ha aprendido, eso es gente de fe. En el Evangelio, hermanos, se revela la fe. Amén. O sea que miramos nosotros que en el Evangelio, hermanos amados, es revelado por medio de esa fe. Y dice por fe y para fe. Como está escrito, el justo por esa fe vivirá. Y decimos tantas cosas preciosas que hemos oído.
Y a veces analizamos y decimos, ¿por qué no está ese despertar como tendría que estar en estos tiempos en todos nosotros? No hablo en nadie en particular, en todos. Y decimos, algo está faltando. Algo está, y decimos, pero si todos tenemos el Espíritu Santo y Él nos habla y yo quiero hacerlo, y cuando oigo parece que es todo tan claro, pero después cuando salgo para afuera y empiezan a venir los días y siempre caigo en las mismas cosas. Eso es esa es la batalla. Eso es lo que dijo Pablo: pelea la buena batalla de la fe. No caigas en eso. A algunos se le ha hecho normal y otros ni intención tienen de cambiar nada porque creen que están bien. Vio que dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree. Mirá, que vos tengas una consideración no significa que seas visto así delante de Dios. Y dice, mire, ¿qué es lo que hace que un cristiano no caiga? Cuando se fortalece a Él y se aferra a Él y está crecido. Siempre enseñamos: a los niños es más fácil engañarlo que a una persona grande. Y eso parece un ejemplo tan simple, pero usted fíjese si no es así. Pasa, no sé, un nenito tiene un celular, pasa alguien, se lo agarra y se lo lleva. Ahora, si se lo quiere agarrar a una persona grande, hasta se puede pelear, no sé, grita, hace algo. Trata de defenderse, tiene otros recursos. Así es espiritualmente. El diablo, los primeros que perturba y les deja la cabeza así son a los niños. Ahora los que están centrados y tienen esa relación con Él y oran y siempre dejan ahí: Señor, la Biblia dice: no juzguéis nada antes de tiempo. No me voy a apresurar a darle un dictamen a esto, ni a esto, ni a aquello. Jamás. Si no, voy a entender que tú estás en el asunto y dejo que los días pasen. Solamente oro para que las cosas que se hagan rectamente. Esa tiene que ser nuestra certeza. Entonces usted no toma partido, no opina, no dice nada. Solamente hace lo que Dios le enseña. Y después usted ve, hermanos amados, que empieza a ponerse esa armadura, hermano, y empieza a iluminar todo lo que le rodea. Hermanos, la palabra para todos nosotros: la hora está avanzada. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Ruego a Dios que lo podamos entender. Vienen días difíciles por causa de la necesidad que hay allá afuera y la exigencia de Dios y todo lo que Dios nos ha hecho entender. Ya tiene que estar, hermanos amados, tomando conciencia usted, es decir, es un tiempo que tengo que mostrarlo. Es un tiempo que tengo que comprometerme de lleno a las necesidades que hay. Por eso ya le digo, en el tiempo final, gente solamente para salvación. El Señor se ha tomado el tiempo con nosotros y se lo está tomando todavía, hermano, en prepararnos, en que reflexionemos, en que si nos pasa algo nos encamina y nos hace ver por todos lados que lo único que Él quiere es un bienestar para nosotros. Ahora, si usted no considera que esto es un privilegio que Dios le ha concedido de poder prepararse para hacer su obra, entonces no estamos entendiendo el llamado. Y por eso es que hay quienes no se despiertan, hay quienes no avanzan, porque no ven que están en un lugar de honra. El que está en honra y no entiende, dijo el salmista. ¿Con qué lo comparaba? Con una bestia que perece. Vio, una bestia es un animal, alguien que no tiene razonamiento, que no es consciente. Vio cuando queda atrapado un animal y usted lo quiere ir a ayudar, hasta se defiende, lo quiere morder, o no sé, según el animal que sea. No toma conciencia que usted está tomando un riesgo para sacarlo de ese lugar. El que está en honra y no entiende. Hay cosas que no se están entendiendo, hermano, pero se fue enseñando y se fue llevando y se fue advirtiendo muchas cosas. Dios no se equivoca. Amén. Hay una dirección perfecta y dice que su espíritu fue dado para guiarnos a toda verdad. Y esa tiene que ser nuestra certeza y su certeza. Por ver gente carnal que no tiene dirección de Dios, hemos visto cuántas iglesias cerradas, cuántas ruinas, cuántas divisiones, cuánta gente que se pone sola. Entonces, hermanos, nosotros tendríamos que darle un poquito de valor de lo que estamos oyendo y entender que fuimos llamados a vestirnos de arma de luz. ¿Entiende? Entonces cuando miramos eso decimos: gracias, Señor, porque yo tengo lo necesario. Ahora, el que yo no me comprometa o al que no tome una decisión firme en mi corazón, ya depende de mí. Amén, hermanos. Esto es lo que Dios me dio para compartir con todos ustedes. Como siempre, hermano, el ruego es que lo podamos entender y que podamos tener experiencia en base a lo que nos vaya sucediendo y ahí
tenemos la oportunidad de poner por obra todo lo que Él nos demanda. Le invito por favor que se ponga de pie. Vamos a elevar una oración como siempre lo hacemos para pedirle a Él, hermanos amados, que su palabra sea prosperada en nuestros corazones. Oramos todos al Señor. Padre, te damos gracias delante de tus